Creyeron que con su dinero y sus apellidos de rancio abolengo podían comprar el silencio absoluto, sepultando sus pecados bajo metros de seda blanca y encaje importado. Pero cometieron un error fatal, subestimaron la mirada atenta de quien limpia sus desastres. En aquella imponente hacienda de San Miguel de Allende, donde todo estaba listo para celebrar la boda más lujosa de la década, nadie se imaginaba que la verdadera guardiana de la dignidad no era la novia que posaba para las fotos, sino la mujer humilde con el delantal puesto que la observaba silenciosamente desde el rincón más discreto del salón. Mientras los arreglos florales de cempasúchil y rosas transformaban el patio central en un paraíso visual, y el sol de Guanajuato bañaba los muros de cantera rosa, un secreto desgarrador luchaba desesperadamente por ser escuchado a través de las gruesas paredes de un anexo olvidado. Juana María, con sus manos curtidas por años de trabajo honesto y su trapeador en mano, fue la única alma capaz de percibir lo que los demás ignoraban entre risas y brindis anticipados, un lamento muy débil, casi un suspiro de auxilio, que provenía de un lugar donde, según las patronas, solo había tiliches viejos y oscuridad. Pero lo que Juana estaba a punto de descubrir tras esa puerta cerrada con candados no sólo detendría en seco una ceremonia millonaria, sino que cambiaría para siempre el destino de una familia entera, sacando a la luz la crueldad más impensable escondida detrás de un rostro angelical. Antes de continuar con esta impactante historia llena de intriga y justicia divina, díganme por favor en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando y acompañando el día de hoy. El aroma a café de olla, canela y pan dulce recién horneado inundaba la cocina de la hacienda Las Nubes, esa joya colonial de muros altos, enclavada en las afueras de San Miguel de Allende. Era una mañana fresca, de esas que calan en los huesos pero alegran el espíritu con su cielo despejado, y el ajetreo era incesante porque hoy era el gran día. Juana María, con su uniforme impecable y el cabello gris recogido en un chongo apretado, repasaba por quinta vez los barandales de cantera de la escalera principal. Sus ojos oscuros y profundos, rodeados de arrugas que contaban historias de sacrificio y lealtad bajo el sol, no perdían detalle alguno. Ella conocía cada piedra, cada rechinido de la madera antigua y cada sombra de aquella inmensa propiedad, pues había servido a la familia de don Alejandro con devoción desde antes de que él tuviera memoria. Sin embargo, la paz de aquella mañana típica mexicana se rompió con el estruendo de unos tacones de aguja golpeando el piso de loza con impaciencia y soberbia. Eran Vanessa, la futura señora de la casa, y su madre Eleonora. Ambas mujeres caminaban por los corredores como si el suelo que pisaban no fuera digno de ellas, envueltas en perfumes caros que mareaban y ocultaban su verdadera esencia. Juana bajó la mirada por respeto, tal como le habían enseñado sus abuelos en el rancho, pero no pudo evitar notar la extraña tensión que cargaban sobre los hombros. Vanessa, a pesar de su belleza de revista y su maquillaje perfecto, tenía el rostro pálido y se movía con una rigidez inusual, protegiendo su vientre con un chal de seda, aunque juraba a los cuatro vientos que su figura era perfecta gracias a horas de gimnasio. Al pasar cerca del antiguo anexo, una construcción de piedra apartada que solía ser la bodega de granos, y que llevaba años en desuso, Juana vio algo que le provocó un vuelco en el corazón. Vanessa se detuvo bruscamente frente a un viejo caballito de madera que algún sobrino lejano de don Alejandro había olvidado en el pasillo durante una visita anterior. Con una mueca de asco puro que deformó sus facciones fines, la novia le dio una patada al juguete con furia, enviándolo contra la pared con un ruido seco y doloroso. «Quiten estas porquerías de mi vista, ahora mismo», gritó Vanessa con una voz chillona y déspota que contrastaba violentamente con su imagen pública de dulzura angelical. «No quiero nada que huela a viejo o a escuincles en mi boda. Mamá, asegúrate de que cierren esa puerta con el candado nuevo. Ya, no quiero que nadie meta sus narices ahí dentro». Juana, intentando ser útil y proteger la propiedad de su patrón, se acercó tímidamente con su trapo en la mano, con la humildad de quien solo quiere ayudar. «Perdone, señorita Vanessa», dijo Juana con voz suave, pausada y llena de respeto. «Ese cuarto siempre ha estado abierto para que Ventail. Hay mucha humedad en estos muros viejos, y si se encierra se puede». No pudo terminar la frase. Doña Eleonora se interpuso entre ella y la puerta como una fiera, mirándola con un desprecio tan frío que cortaba más que el viento helado de la sierra en enero. «¿Acaso te pedí tu opinión, Gatau
Igualadau espetó a la madre, arrebatándole el espacio y empujándola levemente con el hombro. Tu trabajo es limpiar lo que nosotras ensuciamos y callarte la boca. No opinar sobre lo que cerramos o dejamos de cerrar. Lárgate a la cocina antes de que haga que te corran por metiche e inútil. ¿O es que no entiendes quién manda aquí ahora? Juana asintió lentamente, tragándose la humillación con la dignidad inquebrantable de quien sabe que la vida da muchas vueltas y que el respeto no se compra con dinero. Como usted diga, señora, con su permiso, respondió bajando la cabeza Peruoyus. Esos ojos sabios de mujer de campo se clavaron fijamente en el candado pesado y brillante que Eleonora colocaba con manos temblorosas en la puerta del anexo. Mientras se alejaba, arrastrando sus pies cansados hacia el área de servicio, Juana sintió esa punzada en el pecho, ese sexto sentido de madre y abuela que nunca le fallaba. Algo no estaba bien. No era normal tanto odio por un simple juguete inofensivo, ni tanto afán por sellar a piedra y lodo un cuarto vacío lleno de polvo. Y sobre todo, no era normal que Vanessa, la mujer que presumía de libertad y juventud eterna, hubiera tirado en el bote de basura del baño principal unas cajas vacías de medicinas que Juana reconoció de inmediato, las mismas hierbas y pastillas que usaban las mujeres en su pueblo para secar la leche después de un parto. La injusticia flotaba en el aire, densa y pesada, presagiando la tormenta que estaba por desatarse sobre esa casa. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar al recibir tal humillación? ¿Te habrías quedado callado para conservar tu trabajo o habrías respondido? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber qué piensas. El sol de mediodía comenzaba a pegar con fuerza sobre los tejados de arcilla, y con cada minuto que pasaba, el calor en el exterior aumentaba, convirtiendo aquel hermoso día en una cuenta regresiva sofocante. Faltaban escasas horas para que el juez llegara y para que la ceremonia religiosa comenzara en la capilla privada de la hacienda. El tiempo se escurría como agua entre los dedos, y Juana sentía que cada segundo perdido era una sentencia terrible para quien quiera que estuviera atrapado en la oscuridad de aquel cuarto sellado. Don Alejandro, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo, se paseaba nervioso y feliz por el patio, ajustándose el moño de su traje de charro de gala, una prenda herencia de su abuelo que portaba con orgullo. Estaba a punto de firmar no solo un acta de matrimonio, sino el traspaso de la mitad de sus bienes y el control total de su futuro a una mujer que, a espaldas de él, despreciaba todo lo que él amaba. Si la boda se consumaba, Vanessa tendría el poder absoluto, y cualquier rastro de su pasado oscuro sería eliminado esa misma noche, sin testigos y sin piedad. Pero lo que verdaderamente le quitaba el aliento a Juana, provocándole un nudo ciego en el estómago, no era la fortuna del patrón, sino el silencio sepulcral que provenía del anexo. Ella sabía, por los años que llevaba limpiando cada rincón de esa propiedad, que ese cuarto de piedra se convertía en un horno cuando el sol estaba en el cenit. No había ventilación, no había guau, y si su instinto no le fallaba, había una vida frágil y dependiente encerrada ahí dentro. Un ser pequeñito que no podía valerse por sí mismo, y que llevaba horas sin alimento ni consuelo. La urgencia era brutal, si Juana no actuaba antes de que cayeran las firmas en el papel. Esa criatura inocente, ese pequeño ser que ni siquiera podía pedir ayuda, enfrentaría un destino fatal. El llanto que creyó escuchar antes se había apagado, y eso era lo más aterrador de todo. El silencio en un recién nacido no es señal de paz, sino de debilidad extrema, de una vida que se apaga poco a poco por la deshidratación y el abandono. Juana se encontraba en una encrucijada terrible si hablaba y se equivocaba. Perdería el sustento de su familia y sería desterrada de la única casa que conocía, humillada públicamente por las patronas. Pero si callaba y tenía razón, cargaría en su conciencia con el peso de una vida inocente que se perdió por su cobardía. El miedo a perder su empleo era grande, pero el miedo a fallarle a una criatura indefensa era mucho mayor. La vida de un inocente y la salvación del alma de don Alejandro pendían de un hilo muy fino, y las tijeras de la ambición de Vanessa estaban a punto de cortarlo para siempre. Juana continuó su labor fingiendo demencia, pasando el trapo por los mismos muebles una y otra vez. Pero sus oídos estaban afinados como un radar hacia aquella puerta prohibida. De pronto, un sonido rompió el murmullo del viento. Un llanto seco, débil, pero inconfundiblemente humano, se filtró por las rendijas de la madera vieja. Don Alejandro,
que pasaba cerca revisando los últimos detalles de la iluminación. Se detuvo en seco, frunciendo el ceño y ladeando la cabeza con extrañeza. ¿Escucharon eso?, preguntó, mirando hacia el anexo con curiosidad genuina. Por un segundo, Juana sintió un rayo de esperanza. Si el patrón se acercaba, todo terminaría. Pero Vanessa, rápida como una serpiente, se colgó del brazo de su prometido antes de que él pudiera dar un paso más. Soltó una risita nerviosa y excesivamente aguda, acariciándole la mejilla con sus uñas manicuradas. «Ay, mi amor, no seas paranoico. Ya te dije que esta hacienda está llena de gatos callejeros que se meten a buscar sombra. No dejes que unos molidos te arruinen el momento más feliz de nuestras vidas. ¿Sí?». Lo besó con intensidad, girando su cuerpo para darle la espalda al anexo y obligándolo a caminar hacia el jardín, lejos de la verdad. Alejandro, embobado por el perfume y la cercanía de la mujer que creía amar, asintió sonriendo, olvidando el lamento que acababa de escuchar. Juana sintió que la sangre le hervía. Aprovechando que la pareja se alejaba, intentó acercarse sigilosamente a la puerta, buscando alguna rendija por donde mirar. Apenas había puesto la mano sobre la madera caliente cuando una sombra se proyectó sobre ella. Era doña Eleonora, que había aparecido de la nada, con los ojos inyectados en furia contenida. «¿Qué parte de lárgate no entendiste, vieja inútil?», siseó la madre de la novia, apretando el brazo de Juana con una fuerza sorprendente. «Si te vuelvo a ver cerca de aquí, te juro que me encargaré de que nadie en todo Guanajuato te vuelva a dar trabajo. Vete a la cocina o llamo a seguridad ahora mismo». Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y sumiso de Juana, se escondía una determinación de acero y una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido ante la amenaza o habrías arriesgado todo por una corazonada? Cuéntamelo en los comentarios. Juana se retiró con la cabeza baja, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Sabía que no podía enfrentar a esas mujeres directamente. Ellas tenían el poder, el dinero y la confianza ciega del patrón. Pero Juana tenía algo que ellas no, a la memoria histórica de esa casa. Recordó de repente las historias del abuelo de don Alejandro, el viejo hacendado que construyó el anexo. Él era un hombre desconfiado que siempre guardaba copias de cada llave en un lugar seguro, por si acaso se perdían las originales. La biblioteca vieja, pensó Juana, sintiendo una chispa de adrenalina. Había una caja de puros antigua en el estante más alto, donde el viejo patrón guardaba las llaves maestras de hierro forjado, esas que abrían hasta los candados más necios, mientras los primeros acordes de las trompetas del mariachi comenzaban a sonar en el patio central, anunciando la llegada de los invitados y creando un estruendo festivo perfecto para cubrir sus pasos. Juana se deslizó hacia la biblioteca. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de urgencia. Trepó con dificultad a una silla de terciopelo, rogando a la Virgen que la caja siguiera ahí después de tantos años. Al tantear el fondo del estante polvoriento, sus dedos tocaron el metal frío y pesado. Ahí estaba, un manojo de llaves antiguas, oxidadas pero funcionales, con la llave escondida en el bolsillo de su delantal. Juana salió de la biblioteca, convertida en otra mujer. Ya no era la sirvienta invisible, era una guerrera en una misión contrarreloj. Cruzó el pasillo principal justo cuando Vanessa le gritaba a una maquillista por un tono de labial equivocado. La novia estaba tan absorta en su propia vanidad que no vio a la mujer humilde que pasaba a sus espaldas, llevando consigo la herramienta que destrozaría su farsa. El destino de todos estaba a punto de colisionar, y el tiempo se había agotado. Juana respiró hondo, apretó la llave en su puño y se dirigió, decidida y sin mirar atrás, hacia el anexo donde el silencio de la criatura era cada vez más aterrador. El corazón de Juana le martilleaba contra las costillas con tal fuerza que temía que el ruido la delatara. Pero la música de los mariachis, que entonaba el son de la negra con alegría desbordante en el patio principal, ahogaba cualquier otro sonido. Con manos sudorosas y rezando un Ave María entre dientes, introdujo la vieja llave de hierro en el candado brillante. El metal protestó, oxidado contra nuevo, pero con un giro firme de su muñeca. El mecanismo cedió con un chasquido metálico que le supo a gloria. Al empujar la pesada puerta de madera, una bocanada de aire caliente, viciado y con olor a encierro, la golpeó en el rostro. Confirmando sus peores temores, aquello no era una bodega, era una trampa mortal bajo el sol implacable de la tarde. Sus ojos
Tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra, y lo que descubrieron la hizo llevarse las manos a la boca para ahogar un grito de horror puro. Allí, entre cajas de cartón y muebles viejos cubiertos de sábanas, había un pequeño corralito improvisado, casi invisible entre el desorden. Dentro yacía la pequeña criatura, con la piel enrojecida por el calor sofocante y los labios resecos, respirando con una dificultad que partía el alma. No lloraba, ya no tenía fuerzas para hacerlo. Estaba envuelto en mantas demasiado gruesas para el clima, como si alguien hubiera querido silenciarlo o esconderlo a toda costa, sin importarle que se consumiera en aquel horno de piedra. Juana se abalanzó sobre el pequeño, tomándolo en sus brazos con una delicadeza infinita, sintiendo el cuerpo frágil arder en fiebre contra su pecho, mientras buscaba desesperadamente una botella de agua entre las cosas tiradas en el suelo. Su mirada cayó sobre una carpeta de cuero repujado que sobresalía de una pañalera de marca, incongruente en aquel lugar sucio. Al abrirla, el mundo se detuvo. No era solo un bebé abandonado. El documento oficial, un acta de nacimiento con sellos recientes de una clínica privada de Houston, revelaba la verdad monstruosa a Madre Vanessa, Padre Alejandro. La fecha de nacimiento era de hacía apenas unos meses. Vanessa no solo había ocultado su embarazo fingiendo un viaje a un spa en el extranjero, sino que había hecho creer a Alejandro que el niño había nacido muerto, utilizando el dolor de él para manipularlo y acelerar la boda, mientras mantenía al verdadero heredero oculto como un estorbo del que planeaba deshacerse. La indignación reemplazó al miedo en las venas de Juana. Esa mujer, con su vestido blanco de diseñador y su sonrisa falsa, estaba a punto de jurar amor eterno ante Dios, mientras su propia carne y sangre agonizaba a pocos metros de distancia. Juana sabía que no tenía tiempo para explicaciones suaves. Aferró al niño contra su pecho, protegiéndolo con su rebozo, y tomó la carpeta con la otra mano como si fuera un escudo. «Aguanta, mi niño, aguanta que ya viene tu papá», susurró con lágrimas en los ojos, saliendo del anexo con paso firme, transformada por la rabia santa de una madre que defiende a los inocentes. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento y te aseguro que te va a sorprender. Así que, por favor, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Porque la justicia está a punto de llegar. Juana irrumpió en el jardín principal justo cuando el juez pronunciaba las palabras. Si hay alguien aquí que conozca una razón legal para que este matrimonio no se realice, que hable ahora o calle para siempre. El silencio solemne de la ceremonia se rompió no con una voz, sino con la presencia imponente de la humilde limpiadora. Parada en medio del pasillo central, sucia de polvo y sudor, pero cargando en brazos la verdad que destruiría todo. Vanessa giró la cabeza, y al ver el bulto en los brazos de Juana y la carpeta de cuero, su rostro perfecto se descompuso en una máscara de terror absoluto, palideciendo hasta parecer un fantasma bajo el sol mexicano. Todos los invitados se giraron, y un murmullo de confusión recorrió las mesas como un reguero de pólvora antes de la explosión final. «Yo tengo una razón, señor juez». El grito de Juana retumbó contra los muros de cantera, silenciando hasta el viento. No le importó que su uniforme estuviera manchado de polvo y telarañas, ni que las damas de honor la miraran con horror como si fuera una aparición. Caminó decidida hacia el altar, con la fuerza de un huracán, mientras el pequeño en sus brazos soltaba un gemido débil que heló la sangre de Alejandro. Vanessa, perdiendo la compostura por primera vez, se lanzó hacia ella con las uñas por delante, chillando como una desquiciada: «Saquen a esta loca de aquí. Seguridad. Está arruinando mi día». Pero antes de que los guardias pudieran ponerle una mano encima, Alejandro alzó la palma, deteniendo a todos con un gesto autoritario. Sus ojos estaban clavados en el bulto que Juana mecía con ternura. «¿Qué es esto, Juana?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La limpiadora no bajó la mirada esta vez. Se acercó a Joe ignorando los insultos de doña Eleonora, que intentaba jalarla del brazo, y destapó suavemente el rostro de la criatura, revelando unos ojos que eran la copia idéntica de los del patrón. «No es que don Alejandro, es quién», dijo Juana con voz quebrada por la emoción, entregándole la carpeta de cuero en la mano libre. «Este es su hijo, patrón, el mismo que esta mujer le juró que había nacido sin vida. Lo tenía encerrado como a un animal en el anexo viejo,
sin comida y sin agua, esperando a que usted firmara los papeles para dejarlo morir de olvido. El tiempo pareció detenerse. Alejandro soltó la mano de Vanessa como si quemara y tomó la carpeta. Al leer el acta de nacimiento, sus rodillas flaquearon. Las lágrimas brotaron instantáneamente al ver la firma falsificada y la verdad impresa en papel oficial. Miró al niño, su propia sangre, respirando con dificultad en los brazos de la mujer que le había salvado la vida. La conexión fue inmediata, visceral. Ese instinto de padre que le habían robado despertó con una furia volcánica. Es mentira. ¡Esa vieja miente! Alejandro, gritó Vanessa, intentando agarrar su brazo, pero él se giró con una violencia contenida que la hizo retroceder, tropezando con su propio vestido. La mirada de amor que él tenía hace unos minutos se había transformado en un odio puro y gélido. «No me toques», rugió Alejandro, con una voz tan potente que hizo eco en toda la hacienda. «¿Me dijiste que mi hijo estaba muerto? Lloré meses su tumba vacía mientras tú planeabas tu fiesta». Con cuidado infinito, tomó al pequeño de los brazos de Juana, pegándolo a su pecho como el tesoro más grande del mundo. Vanessa intentó balbucear una excusa, culpando a su madre, a los nervios, al posparto, pero el juicio público ya había comenzado. Los invitados, la crema innata de la sociedad, murmuraban escandalizados, señalando con el dedo. Du, a Eleonora, viendo que el plan se desmoronaba, intentó escabullirse hacia la salida, pero fue bloqueada por los propios mariachis que, indignados, le cerraron el paso con sus guitarrones. «Lárguense de mi casa», sentenció Alejandro, mirando a las dos mujeres con asco profundo. «Y den gracias a Dios que mi prioridad ahora es llevar a mi hijo al hospital, porque si no fuera por eso, ustedes saldrían de aquí directo a la cárcel. Fuera». La humillación fue total. Vanessa, la novia perfecta, tuvo que correr por el pasillo central, no bajo una lluvia de arroz y aplausos, sino bajo las miradas de desprecio y los susurros condenatorios de todos los presentes. Tropezó con su velo, cayó de rodillas ensuciando el vestido blanco en la tierra, y al levantarse, sola y derrotada, vio cómo Alejandro besaba la frente de su hijo y abrazaba a Juana con gratitud eterna. La justicia había llegado no con un mazo de juez, sino con el llanto de un inocente rescatado. Pasaron los meses y la hacienda Las Nubes floreció de nuevo, pero esta vez con la alegría genuina que solo la risa de un niño puede traer a un hogar. El pequeño, a quien don Alejandro decidió llamar Gabriel por considerarlo su ángel guardián, se recuperó milagrosamente bajo los cuidados de los mejores médicos y el amor incondicional de su padre. Alejandro, transformado por la experiencia, dejó de lado la arrogancia y las fiestas vacías para dedicarse en cuerpo y alma a su hijo, paseándolo orgulloso por los mismos jardines donde antes reinaba la vanidad de Vanessa, agradeciendo cada mañana al cielo por la segunda oportunidad que la vida le regaló. Juana María, fiel a su sencillez, rechazó con una sonrisa tímida el cheque en blanco que el patrón quiso darle como recompensa, pues decía que salvar a un inocente no tenía precio. Sin embargo, su lugar en la casa cambió radicalmente. Dejó de ser la empleada invisible para convertirse en la nana adorada y la abuela de corazón del pequeño Gabriel. Don Alejandro se aseguró de que a ella y a los suyos nunca les faltara nada, tratándola con la reverencia que se le debe a una madre, demostrando a todos que el respeto se gana con actos de bondad y no con apellidos de abolengo. Aquel día dramático quedó grabado en la memoria de San Miguel de Allende como una lección dolorosa pero necesaria. Nos enseñó que la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en los corazones llenos de ambición y crueldad. Aprendimos que no debemos juzgar a las personas por la ropa que visten o el trabajo que desempeñan, pues muchas veces, bajo un uniforme humilde y unas manos callosas, se esconde la nobleza más pura y la valentía necesaria para cambiar el destino. La verdadera riqueza, al final del día, es tener la conciencia tranquila y el valor para defender lo correcto, sin importar a quién nos enfrentemos. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios Kieru Liechi. Si esta historia te conmovió y crees en el valor de la gente buena, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de justicia y esperanza.